Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a ir directos al grano porque el tema es fascinante. Cómo los agentes de inteligencia artificial están recibiendo literalmente una actualización masiva de sus capacidades. Hasta hace nada, darle a un agente autónomo memoria a largo plazo y la capacidad de buscar información compleja requería montar una infraestructura externa tremenda. Bueno, pues eso ha cambiado. Hoy vamos a desgranar un complemento llamado Hashbash Data que dota a estos agentes de auténticos superpoderes y lo hace directamente desde su línea de comandos. ¿Vamos allá? A ver, echemos un vistazo rápido al plan de hoy. Primero, repasaremos qué es Bash para agentes de IA. Segundo, veremos cómo añadirles memoria y búsqueda. Tercero, entraremos en el almacén de documentos. Cuarto, la búsqueda de similitud vectorial. Quinto, analizaremos el rendimiento de los modelos de IA. Y sexto, terminaremos viendo sus aplicaciones en el mundo real. Empezamos con la primera parte, Batch para agentes de IA, que es la base desarrollada por Vercel Labs. Y claro, para entender el salto brutal que supone este complemento, primero hay que tener claro cuál es el terreno de juego sobre el que estamos construyendo. Fijaos en este número, 3.200 estrellas en GitHub. Es una barbaridad. Esta popularidad tan salvaje del repositorio base nos dice a gritos lo mucho que los desarrolladores estaban esperando herramientas como esta. Existe, sin duda, una demanda enorme de soluciones que permitan a la inteligencia artificial interactuar con sistemas operativos de una forma que sea realmente segura. Y aquí es donde entra Just Bash. Básicamente es un entorno Bash simulado con un sistema de archivos virtual creado específicamente para agentes de IA. Pensadlo bien, darle a una IA acceso directo a un ordenador real es, un riesgo de seguridad monumental. Así que este repositorio soluciona el problema creando un entorno de pruebas totalmente aislado. Los agentes pueden ejecutar comandos, crear archivos y hacer de todo como si estuvieran en una máquina real, pero sin el más mínimo riesgo de cargarse el sistema anfitrión. Pasamos a la sección 2, añadiendo memoria y búsqueda, o lo que es lo mismo, el plugin Just Bash Data. Aquí llegamos a la chicha de nuestro análisis. Este complemento específico, creado por el desarrollador Mauricio Perera, es el que le da una vuelta de tuerca espectacular al entorno base. El contraste es la clave de todo esto. El entorno base de Just Bash es amnésico. No tiene estado, hace su trabajo y cuando termina se olvida de todo. Pero el plugin Just Bash Data inyecta algo increíble en la consola, una base de datos persistente y búsqueda semántica de vectores. O sea, el agente de IA ya no empieza de cero cada vez que interactuamos con él. Ahora tiene una memoria permanente y, ojo, encriptada, siempre a su disposición. Es un cambio de paradigma total. Para entenderlo fácilmente, imaginad un doble cerebro. Esta arquitectura le da a la IA un hemisferio izquierdo muy preciso, usando el comando db, que es ideal para guardar datos estructurados, y por otro lado, un hemisferio derecho, mucho más asociativo, a través del comando bec, perfecto para la similitud semántica. Ambos comandos no trabajan aislados, comparten un único estado en memoria que se hidrata o se carga directamente desde el sistema de archivos justo en el momento en que se usa por primera vez. Vamos con la sección 3, el almacén de documentos y el comando db. Toca profundizar en esa primera mitad, ese hemisferio izquierdo del nuevo cerebro de la gente. Este comando no es una broma, mete unas capacidades de base de datos muy potentes dentro de la propia consola virtual. Hablamos de un almacén de documentos JSON que recuerda muchísimo a MongoDB. Permite operaciones completas de creación, lectura, actualización y borrado, además de agregaciones súper complejas. Y no se queda ahí, incluye autenticación por tokens, JWT, y control de acceso basado en roles. Todo esto se mantiene a salvo gracias a volcados de archivos atómicos. Básicamente, cualquier modificación se guarda en un archivo temporal que luego reemplaza al original. Esto es vital para evitar que los datos se corrompan si hay un fallo del sistema o un corte de energía inesperado. Y cada sistema de archivos virtual está totalmente aislado, así que las distintas instancias de los agentes no mezclan sus datos para nada. Y hablando de seguridad, fijaos en esto que llaman el sándwich de encriptación. Es un cifrado opcional usando el estándar AES-256 GCM, que protege tanto los documentos JSON como los archivos binarios de vectores de forma totalmente transparente. Con esto nos aseguramos de que no haya ni una sola filtración en texto plano. Si alguien o algún agente externo intenta curiosear sin la clave de encriptación correcta, lo único que va a haber son colecciones completamente vacías. Magia pura. Entramos en la sección 4, búsqueda de similitud vectorial mediante el comando bec. Vamos a cambiar el chip y a mirar la otra mitad del cerebro, la parte que le da a la gente esa asombrosa capacidad de recuperar recuerdos de forma asociativa. Esta tabla es súper interesante porque nos muestra de manera brillante cómo los agentes pueden adaptarse a los recursos de hardware que tienen disponibles. El comando bec guarda vectores y hace búsquedas de similitud en las colecciones, pero el verdadero truco aquí son las opciones de cuantización.
Es alucinante. El agente puede usar Float 32 para tener una precisión milimétrica de 32 bits o ir bajando a int 8 o formato polar, y si le apetece puede irse al extremo absoluto y comprimir los datos a formato binario de un solo bit. Claro, ahí sacrificas bastante precisión y el resultado es más aproximado. Pero a cambio, consigues una velocidad de vértigo y una compresión hasta 32 veces mayor que el estándar. Es una herramienta de optimización brutal. Pasamos a la sección 5. Rendimiento de los modelos de IA probados en la red de Cloudflare Workers. Una vez que tenemos claro todo este arsenal técnico, la gran pregunta es, ¿cómo se comportan estos agentes en el mundo real? Pues el rendimiento nos deja un enfrentamiento espectacular entre 8 modelos distintos. El Granite 4.0 de IBM arrasa en eficiencia de costes. Funciona a la ridícula cifra de $0,000107 por tareas y logra completarlas todas. Por otro lado, si buscamos rapidez pura, el GPT-OS de su 20B es el rey indiscutible, terminando sus tareas en solo 2 turnos con una precisión del 92%. Y si lo que necesitamos es la perfección más absoluta, ahí tenemos el Gemma 4 de 26.000 millones de parámetros que clava el 100% de precisión sin despeinarse, aunque eso sí, cuestan unas 16 veces más. Al final se puede ver que cada modelo tiene su propia especialidad manejando estos comandos. Pero ojo, que para mí lo más sorprendente de todo este análisis es cómo ha ido evolucionando el propio complemento con el tiempo. Han conseguido reducir los costes en un increíble 41% entre la versión 0.1.0 y la 0.3.1. ¿Y cómo lo han hecho? Pues afinando el análisis permisivo de datos, gestionando muchísimo mejor las cadenas vacías y haciendo que las operaciones destructivas sean más seguras, todo sin romper la compatibilidad. El entorno es ahora más ágil, la IA comete menos errores de sintaxis y, en consecuencia, tener estos agentes autónomos funcionando sin parar es económicamente muchísimo más viable para cualquier desarrollador. Y llegamos a la sección 6 y final, aplicaciones de IA en el mundo real. Vale, ya hemos visto la arquitectura profunda y los números en frío. Vamos a poner las herramientas a trabajar y ver cómo estas especificaciones se convierten en flujos de trabajo muy prácticos para el día a día. Fijaos en cómo un agente podría montar un flujo de trabajo de generación aumentada por recuperación, o RAG, sin salir en ningún momento de la línea de comandos. Es súper elegante. Primero, el agente obtiene las integraciones vectoriales externas, los famosos embeddings. Segundo, coge los documentos de texto originales y los guarda a buen recaudo en la base de datos con el comando db. Tercero, guarda los vectores correspondientes usando vec. Y cuarto, cuando le haces una pregunta compleja, el agente cruza los datos de ambas colecciones, haciendo una búsqueda semántica para darte la respuesta exacta. Todo rapidísimo, todo encriptado y todo persistente en ese disco virtual. Dotar a la inteligencia artificial de estas herramientas que imitan cómo organizamos sistemas complejos en la vida real abre un abanico de posibilidades absolutamente alucinante. Hemos pasado de un entorno efímero de usar y tirar a un cerebro digital en toda regla, con 2 hemisferios, así que para terminar os dejo con esta reflexión. ¿Qué serán capaces de construir los agentes autónomos de aquí en adelante, ahora que por fin tienen una memoria encriptada, permanente, y a la que pueden acceder directamente desde su propia consola? Es un mundo que avanza a una velocidad de vértigo, y esto es solo el principio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, nos vemos en el próximo.